En este video voy a hacer un pequeño resumen de mi ensayo final para la materia de transformación de México contemporáneo, donde había que crear una política pública o modificar una política pública para resolver el problema del agua en México o en Querétaro. La realidad es que hoy en día nos estamos enfrentando ante una grave crisis ambiental, no solo en México, sino que también en el mundo. Sin embargo, México tiene un grave problema en estos momentos y es la escasez del agua. Según la ONU, se estima que para el 2030 la Ciudad de México se podría quedar sin agua, es decir, que no habría este recurso en la Ciudad de México. Y según UNAM, el 70% de los cuerpos de agua en México están contaminados, que esto genera la escasez y también genera problemas de salud en los ciudadanos. El mayor culpable de esta contaminación es la descarga de residuos domésticos, industriales, agrícolas y mineros que hacemos en los ríos o en los cuerpos de agua. ¿Esto qué quiere decir? Que no existe un respeto alguno por el agua. Los ciudadanos y las industrias no respetan el agua ni tienen lo que se le conoce como la cultura del agua. Por eso, en este ensayo decidí crear una política pública que es la implementación de la materia de educación ambiental en las escuelas primarias. ¿Por qué? Porque si desde chiquitos se nos enseñara que es muy importante el cuidado del agua, y no solo del agua, sino que también del ambiente, yo creo que este problema no existiría. Desde pequeños se nos enseña que tenemos el derecho al agua, pero nunca se nos enseña que con ese derecho viene una obligación, que es la obligación de cuidarla. Entonces por eso considero importante considerar implementar una materia de educación ambiental en las escuelas, porque sí es verdad que se abordan estos temas, pero no de manera profunda ni de manera correcta, y no se les da como un constante monitoreo de estas, no es constante este aborde de las materias ambientales, y por eso muchas veces a los niños no se les queda en la cabeza, y por eso creo que es importante crear esta política pública junto con el emprendimiento social. Mi emprendimiento social en este proyecto sería crear una organización, junto con las empresas socialmente responsables en México y con las organizaciones no gubernamentales que son expertos en el tema de educación ambiental, como son Greenpeace México, WWF México, y junto con ellas crear una organización que se encargue de capacitar a esos maestros, a los maestros que ya tenemos, para poder dar las clases de educación ambiental, puesto que pues, es muy difícil que el gobierno quiera darnos su apoyo económico, puesto que si de por sí la educación ya no es muy buena o no se le da la importancia suficiente y el presupuesto es muy bajo para mejorar la educación en México, pues una alternativa para esto es crear la organización de la que les estoy hablando, que junto con las empresas socialmente responsables y las organizaciones no gubernamentales. Claro, al crear esta propuesta te encuentras ante desafíos como económicos, sociales, políticos, demográficos, entre los que se encuentran pues la falta de apoyo económico por parte del gobierno, la insuficiencia de fondos para poder realizar este proyecto, el desinterés por parte de los ciudadanos y pues también el desinterés por parte de los maestros que se encargarían de aplicar esta materia en el salón de clases. Sin embargo, yo creo que es muy importante implementarla y sí tiene riesgos y sí desafíos, pero como está la situación, yo creo que vale la pena arriesgarnos a implementar esta política nueva y pues mejorar o tratar de solucionar el problema. La realidad es que esta propuesta no podría dar resultados a corto plazo, es decir, que se implementa y al día siguiente ya podemos ver los resultados. Es un proceso muy largo, donde los resultados se verían a través de los años, pues, siguiendo a los niños, a los jóvenes, a los pequeños que se les dio la clase. Sí, es verdad, hay muchísimas otras propuestas para resolver este problema. Sin embargo, si se resuelve este problema y queremos que continúe como resuelto este problema, creo que es importante implementar esta materia para que cuando pasen los años el problema no vuelva a aparecer, porque a los niños ya les enseñamos del cuidado del agua y del cuidado del ambiente. Algo que es importante mencionar acerca de esta materia es que la educación ambiental no solo se enfoca al agua, sino que en general se enfoca a todos los problemas o los deterioros del ambiente. Entonces estarías matando dos pájaros con un tiro, porque no les hablarías solo del agua y no cuidarían solo el agua, sino que el ambiente en general. Creo que es importante tomar en cuenta que esta propuesta es muy buena y que para poder implementarla necesitamos como no reestructurarla, sino que
asegurarla mejor, o sea, que expertos nos puedan ayudar para poder lograr nuestro propósito. Y pues esto.